quiero compartir con ustedes la definición de liderazgo generacional. Es un liderazgo consciente de las diferencias que existen entre los distintos grupos de edades. Usted y yo ejercemos nuestro liderazgo con diferentes personas de diferentes edades. Solo con eso, hermano, ya hay una buena carga. ¿Verdad que las personas de diferentes edades también tienen conceptos diferentes, modas diferentes, forma de hablar diferentes, forma de actuar diferentes, gustos diferentes? Y dice la definición, su forma de aprendizaje y sus potenciales aportes de acuerdo a sus edades también son diferentes. Y aquí es donde los colegas psicólogos y sociólogos han partido el desarrollo del ser humano en las diferentes generaciones que nosotros conocemos. Y quiero presentarles un estudio de algunos sociólogos y psicólogos con las características de las diferentes generaciones que usted y yo pertenecemos a algunas de ellas. Por ejemplo, ¿cuántos pertenecen, amados hermanos, a la generación X? La generación X son personas que nacieron a los inicios de 1960 y a finales de 1970. Su adolescencia la vivieron en la década de los 70 y década de los 80. Levánteme la mano quienes forman parte de esta generación, por favor. Digan amén, gloria a Dios. Ustedes se le denominó sociológicamente y psicológicamente como la generación X. Hasta la forma de vestir era diferente, ¿verdad, hermanos? Hasta el peinado era diferente. Veamos algunas características de esta generación. Características. Esta generación fue la generación que desarrolló la independencia en los niños y adolescentes. Los que levantaron la mano, quiero que se acuerden, por favor. ¿A cuántos los mandaron a la tienda solos? Los mandaban a la tienda. ¿A cuántos viajaron en su niñez y adolescencia solos en autobús? Levánteme la mano. Gloria a Dios. Ahora quiero que piensen en su nieto. Quiero que piensen en su nieto, en su hijo. Pueden tomar bus ellos, hermanos. Cómo las cosas han cambiado, ¿verdad, hermano? Esta independencia, bueno, esta es la generación que más disfrutó jugar en la calle. Jugaban en la calle, en el campo. Se caían de los árboles y nadie se daba cuenta y solo se limpiaban y salían corriendo. Hermanos, esa independencia le permitió a esta generación ser más sociables. Usted conocía el nombre de todos sus vecinos que tenían la casa a la par suya. Hasta de una manzana ya los conocía. Conocía la tienda del vecino. Éramos sociables. Esta es la generación que saluda al entrar. Buenos días, hermano. Quiero que piensen los adolescentes que entran los domingos al templo. Yo lo he observado. Ni saludan, ¿verdad, hermanos? No saludan. Bueno, ni los niños pequeñitos saludan, pues. Cuando entran ahí al colegio, uno le tiene que decir fuerte porque quizás el niño es sordo. Buenos días. Y sigue. Esta es la generación que desarrolló la sociabilidad. Y al desarrollar la sociabilidad, esta es la generación que desarrolló la habilidad para trabajar en equipo. Como también la característica es que en esa época tenían varios hermanos. ¿Cuántos tenían mínimo 3 hermanos? Levánteme la mano. ¿O tienen? Vaya, ya vio la mayoría. ¿Cómo no iba a trabajar en equipo, verdad? Yo espero que no haya sido de aquellos hermanos de que solo mandaban, ¿verdad? Sino que también usted colaboraba en equipo. Pero ¿cómo desarrolló esta generación estas características? ¿Cómo la desarrolló esta generación? Los sociólogos, que son los especialistas que estudian la conducta de una sociedad al pasar de los años, han determinado que esta característica, esta generación, la desarrolló, ¿sabe por qué? Por sus influencias. Número 1,
La influencia número uno de esta generación, ¿quiénes eran? Los padres. Esta generación, los padres lo criaron solo con la mirada. Yo alcancé eso, fíjese. Llegaba alguien a la casa, mi papá solo me decía, Herbert. Esta es la generación que lo criaron solo con la mirada. Porque la mayor influencia, ¿quién era? Los padres. Mire, la segunda influencia. Aquí los maestros del colegio hubieran estado contentos al ser parte de esta generación. Los maestros. Aquí surgió la frase, en esta generación surgió la frase, los papás le enseñaban a los niños, tu maestra es como tu segunda mamá. ¡Ay de vos si le respondes! Aparte que la maestra tenía el amigo de todos amigos llamado Metro, ¿verdad, hermano? Pero así le enseñaban a uno. El colegio, la escuela, es tu segunda ¿qué? Casa. Así le enseñaron a esta generación. Entonces, la mayor fuente de conocimiento de esta generación eran los padres y en segundo lugar eran los maestros. En tercero, ahí pido disculpas, se me movieron los números, hermanos. Era el líder espiritual. Esta generación fue una generación muy religiosa, dice el estudio. Y le tenían en muy alta estima al líder espiritual, ya sea pastor o sacerdote. Después del padre, después del maestro, era el pastor. Esta es la generación que esa era su influencia. De ahí surgían los amigos y de último, la música. Aquí comenzó poco a poco a reproducirse la música a través de la radio. Estaba leyendo que esta es la generación de las telenovelas por radio. Hermanas, pastor, cierre los ojos, por favor. ¿Quién escuchaba esas telenovelas por radio, hermanas? Gloria a Dios, dice la hermana ya. Las telenovelas eran por radio, imagínense. Y ahí comenzó a surgir la música. Pero esta generación, vuelvo a repetir, esta generación nació a inicios de los 60 hasta finales de los 70 y su adolescencia la vivió en la década de los 70 y década de los 80. Después de eso surge otra generación. La generación Y o millennials. Fíjese que yo creo que aquí cuando me pasas mejor mi tablet, amor, porque aquí cuando quizás lo convirtieron se movieron las letras. Gracias, amor. Esta generación, hermanos, esta generación son las personas que nacieron entre la década de los 80 hasta finales de los 90. Levánteme la mano quienes nacieron en esa generación, hermanos. Mire, y al otro porcentaje, gloria a Dios. Esta generación, hermanos, es la generación del Atari, la generación del Nintendo. Esta es la generación que ya tuvo el televisor a colores. Y es la generación a los cuales los hijos se convirtieron en control remoto, porque los papás le decían, anda a cambiar el canal. Y iba a cambiar el canal. Veamos características de esta generación. Aquí surgen que esta generación era innovadora. ¿Y por qué era innovadora? Porque surge el boom de la tecnología. Los juegos de video, las películas, ya tienen el televisor a colores. Entonces, toda esa tecnología explota la creatividad en esta generación. Esta generación comienza a ser sociable también, porque le gusta compartir su creatividad. Esta es la generación que, por ejemplo, también jugaba ladrón librado, landa, arranca cebolla. ¿Se recuerda de eso? Y también es la generación que, como explota la tecnología, ven la necesidad de trabajar en equipo para poderla aprender. ¿Cuántos de los que están acá
Yo me recuerdo que a mí me dieron clases de mecanografía. ¿A cuánto le dieron clase de mecanografía? Levánteme. Mire, eso era un sufrimiento andar con la máquina, ¿verdad, hermanos? Pero después nos adaptamos nosotros a las computadoras de escritorio. ¿Se recuerda? Y después nosotros somos la generación del celular más hermoso que a mi gusto hemos tenido. El StarTAC. ¿Se acuerda de ese celular? El que se abría así. Quizás ni línea tenía, pero usted planteaba, hermano. ¿Se acuerda de ese celular? A pesar de que había una innovación tecnológica, éramos sociables. ¿Sabe por qué? Porque todavía el internet era solo de uso gubernamental. Bueno, comenzó de uso militar y después gubernamental. No había uso de internet empresarial y no existía en esta época el uso de internet residencial. Por más teléfono que teníamos, siempre teníamos que socializar. Y esa socialización nos permitía desarrollar el trabajo en equipo. Pero ¿quiénes eran las influencias? Aquí ya comenzó a cambiar la cosa. Las influencias eran, mire, los padres o familiares. Ahora, como esto no solo se trata que yo voy a hablar. Hermano Jaime Rosales tiene un micrófono. Yo quiero preguntar esta tarde al liderazgo de nuestra familia Josué. ¿Por qué cree que la influencia número uno en esta generación dice padres o familiares? Cuando la generación pasada solo eran los padres. Alguien, levánteme la mano, por favor. Aquí, la hermana, si le ayuda, por favor. Si tiene la respuesta correcta, hermana, mañana tiene un almuerzo gratis. No, bromas, hermano. No. ¿Por qué cree, hermana, de que dice influencia los padres o familiares? Considero que nuestro país, si lo vemos acá, fue cuando se dio la guerra. Y en ese entonces fue la desintegración más grande que el país sufrió. Entonces emigraron a otros países los padres y quedaron los pequeños, ya sean con familiares cercanos o sus abuelos. Por eso es que en ese entonces, en esa década, no solo eran los padres, o solo quedaba la madre o viceversa, ¿no? Pero la mayoría emigraron los dos y se quedaban los familiares. Correcto, como este es un estudio sociológico de El Salvador, esta es la generación que ha sufrido la mayor desunión familiar en la historia de nuestro país. En la década de los 80 teníamos el problema de la guerra y muchos emigraron a diferentes países. Se firman los acuerdos de paz y todos creían de que ya no había necesidad de emigrar, pero el país quedó en ruinas por culpa de la guerra. Entonces, en la década de los 90 había mucho desempleo. Por lo tanto, las personas que salían de nuestro país para mantener a los hijos eran muchas, a tal grado que aquí entran los tíos, las tías, los abuelos, las abuelas. Levánteme la mano, ¿quién se crió con su abuela o su abuelo? Sin pena, levánteme la mano. Tenemos algunas. ¿Con algún tío o tía? ¿No hay nadie? Pero por lo general, también allá la hermana levantó la mano, por lo general eran abuelos o abuelas o quienes se criaron solo con mamá. Levánteme la mano. Bájeme la mano. Quienes se criaron solo con papá. Y también ahí se da el despunte de la separación de la familia. Y por ende, como ya no está la familia como primer ministerio que le va a enseñar el temor a Dios y las relaciones sociales a las nuevas generaciones, ya notó, ¿verdad? El segundo lugar, allá, ¿quiénes eran? Los maestros. Ay, los hermanos del colegio ahorita oren. Entonces, esta generación comenzó a buscar aceptación en los amigos. Y es por eso que al buscar aceptación en los amigos, en muchos cantones, en muchos barrios, durante esta década, cuando iba creciendo esta generación, es ahí donde se formó el problema social que nosotros llamamos pandillas. Porque comenzó a buscar la aceptación a través de las relaciones de amigos y algunos amigos eran mala influencia. Tecnología, música, pero
Pero mire dónde está el líder espiritual. El líder espiritual es el pastor, el sacerdote, el líder de la célula, el del ministerio. ¿Estamos en qué lugar? Quinto lugar. Pero esta generación también pasó y vino la generación Z o Centennials. Personas que nacieron entre el año 2000 y finales del 2010. Levánteme la mano, por favor, ¿quién nació en esa década? ¿Hay alguien? Sin pena, mire. Ahí están los Centennials. Vale. Esta generación, hermanos, es una generación que totalmente cambia la historia del ser humano. Mire, por favor, sus características. La palabra cambia y se hacen inclusivos. Es la generación donde no solo crecieron ya con la tecnología, sino que la tecnología los ha criado. Y al criarlos la tecnología, han creído teorías erróneas, prácticas erróneas sobre tres cosas. Número uno, familia. Si usted le pregunta a esta generación, ¿y te querés casar? Uy, yo no, uy, no, ¿cómo me voy a casar? Uy, no. Porque han sido criados a través de la tecnología y lamentablemente la tecnología les ha dado información errónea. Número dos, ¿crees en Dios? No, yo creo en la ciencia. Yo creo en la teoría del Big Bang. Número tres, ¿crees que Dios hizo hombre y mujer? No. Amor es amor. ¿Y por qué hay que juzgar? Amor es amor. Si dos hombres se enamoran y adoptan un niño, ¿cuál es el problema? Porque es una generación inclusiva. La palabra inclusiva es que incluyen a sus bolsas de valores y de preceptos teóricos toda teoría que a ellos les han enseñado a través de los medios de comunicación. Es la generación más consumidora que hay. Es la generación que si no tiene el celular, el iPhone, ay no, me muero. Sin el iPhone me muero. Es la generación que más le importa tener ropa de marca. Y ahorita todos viendo a los muchachos ahí que levantaron la mano, ¿verdad, hermanos? Es la generación más consumidora que hay. Más. No solo eso. Como son inclusivos y consumidores, desarrollaron el ego. Yo y yo. Yo soy primero. Yo soy segundo y yo soy tercero. Y es por eso que los padres dicen, los padres de la generación pasada, criando a los hijos de esta generación, dicen los padres, es que los adolescentes sí son rebeldes. No son rebeldes. No hay ninguna teoría psicológica que apruebe que la adolescencia es rebeldía. No hay. Quitemos ese mito. La rebeldía surge cuando las influencias son erróneas en las nuevas generaciones. Y comienzan a tener disminución en sus habilidades de socialización. ¿Por qué? Usted va a un lugar, se sientan a comer y todo rápido. Hija, ¿qué va a pedir? Hija, te estoy hablando. Hija, ay, no me grite usted. No me grite que yo tengo mis derechos. Disminuyen su nivel de socialización. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Por sus influencias, tecnología. Esta es la generación que comenzó a disfrutar los beneficios, pero también los peligros de la tecnología. Redes sociales. Se lo voy a comprobar. Los que levantaron la mano que son de esta generación, estamos en la casa del Señor hoy. No voy a mentir. Ya de por sí es pecado mentir. Imagínese mentir en la casa del Señor y como testigo el pastor, le va a caer un rayo, hermano. Oiga bien, los de esta generación, levánteme la mano. ¿Cuántos de esta generación tiene 3 redes sociales? Sin pena. Pero bien alto. 3 redes sociales. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué necesita tantas?
Nos ha hecho esa pregunta. Tiene Instagram, tiene Facebook. ¿Qué otra red social hay? Twitter. Hoy es X, perdón, X. ¿Qué otra red social hay? TikTok. ¿Qué? Twitch. No, tantas que yo ni sé cómo son usted. Ahora, hágase esta pregunta. ¿Y por qué necesita tantas? ¿Por qué? Porque esta es la generación, como es la generación de consumidores, esta es la generación de la falsa imagen. ¿A qué me refiero con falsa imagen? Es la generación, aquí comienzan los problemas de autoestima, aquí comienzan los problemas de inseguridad. Es la generación que en la mañana está tomándose una foto, subiéndosela en las redes sociales desde una montaña, pero su vida sigue sintiéndose sola, solo, deprimido. Aparenta algo que no es, porque son consumidores. Y un like, un me gusta, me hace sentir bien. Si no, hágase esta pregunta. No, hermano, no. A usted no le ha pasado que de repente sube una foto y le da a alguien, me odia. O le da una carita triste. Y usted no se dio a ver quién es el que le ha dado eso. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Esta es la generación que en segundo lugar ha sido influenciada por las comunidades culturales, organizaciones abortistas, LGBTI. Es la generación que se fue influenciada también por la cultura asiática. ¿Cuántas vieron telenovelas de los asiáticos acá? Levánteme la mano, sin pena. Y están en la casa del Señor. Pida perdón. Es la generación que cambió la masculinidad del hombre. Esta es la generación, mire, si a mí mi papá, hermanos, me hubiera encontrado con la plancha de pelo de mi hermana, planchándome el pelo, no estuviera vivo, hermanos. Pero esta es la generación donde la hermana le está planchando el pelo al niño varón. Es la generación donde el varón se maquilla. Es la generación donde el varón ahora hasta se pinta los labios porque se me reseca. Esta es la generación, porque son consumistas. Esta es la generación. Y porque las culturas, las comunidades culturales a través de la tecnología le han hecho creer que eso es ¿qué? Normal. Pero sigamos. En tercer lugar, la música. Esta es la generación donde solo pasan con audífonos. Levánteme la mano quien anda sus audífonos ahorita en su cartera, hermanos. Nadie va a querer levantar la mano. No, ya no. Esta es la generación de los audífonos. Esta es la generación donde va caminando y solo escuchando música. Spotify. Te comparto mi playlist. Pero también es la generación donde ha venerado la política. Líderes políticos a nivel del mundo. Y esta generación está convencida totalmente que los problemas de toda sociedad se va a resolver a través de la política. Miren nuestro El Salvador. Los partidos políticos, el actual gobierno, según sus estadísticas, más del 70% tienen menos de 25 años los miembros de dicho partido. Porque esta generación está convencida que los problemas de la sociedad se van a resolver a través de la política. Y quinto lugar, familiares. ¿Quiénes salieron de esa influencia, hermanos? Los maestros desde la segunda generación, hermanos. Y ahora salimos los líderes espirituales. Salimos los líderes espirituales. Ya no los influenciamos. Ya no. Pero vámonos a la última generación. La generación T o alfa. Generación que nacieron, los sociólogos creen de que esta generación va a ir terminando hasta el año 2025. Nacieron del año 2010
al 2025. Esta es la generación que se le llama cuestionadora. Es la generación que por todo cuestiona. Mis compañeros que son docentes, ¿alguna vez a usted le ha pasado que de repente le dice, niño, hágame el favor, siéntese? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la generación que cuestiona. De repente el líder de alabanza, esto es un ejemplo, oye hermano, no es que me hayan contado algo, esto es un ejemplo ante el Señor. El líder de alabanza pone ahí la programación, de repente hay alguien, ¿por qué no me programó? ¿Por qué? De repente, amados hermanos, esta es la generación que también ya casi no cree en la existencia de Dios, porque para ellos Dios es un mito, es una leyenda. Y veamos entonces cuáles son sus características. Ellos son nativos digitales. Son las personas que no pueden vivir sin sus dispositivos móviles. Se le puede olvidar la Biblia, pero se regresa por el celular, hermanos. Son los nativos digitales. Bueno, en el campamento, hermanos, los de la generación pasada, los que fuimos al campamento el año pasado, no me van a dejar mentir algunos líderes que están acá, algunos jóvenes casi nos convulsionaban porque no tenían celular. Y uno lo llevó a escondidas y se fue a intentar agarrar señal y gracias al Señor no le dio señal, hermanos. Son los que dependen exclusivamente de la tecnología. Inclusivos. Ellos ya creen normal la homosexualidad, la despenalización del aborto. Ellos creen normal la unión libre porque ya eso es parte de su ADN. Y no solo lo ven normal, mire, practican las ideologías. ¿A qué me refiero que practican las ideologías? Ya un niño de 6, 7 años que le dice a su mamá, mami, me gustan los varones. Yo soy varón, pero me gustan los varones. Ya la mamá, como la generación pasada también era inclusiva, vaya mi amor, yo te apoyo. Tomando decisiones permanentes a una edad inmadura. ¿Quiénes son sus influencias? Los influencers. El año pasado vino una universidad a hacer un estudio acá al colegio para ver una prueba psicológica para ver qué pueden estudiar los chicos de promoción. Y uno se me acerca y me dice, hermano, me dice, yo le quiero confesar algo. En la prueba psicológica no estaba ninguna de mis opciones. ¿Por qué? Le digo, porque yo quiero ser influencer. A tal grado que es la generación, igual la generación pasada, que necesita ser influencer. Entonces suben videos desde el gimnasio. De repente suben videos, hermanos, haciendo muecas. Porque su sueño es ser influencers. Esta es la generación. Mire quién está en el tercer lugar. Líderes políticos, música y algún familiar. ¿Quiénes salieron ahí ya del nivel de influencia? Nosotros, hermanos. Nosotros. La iglesia fue creada por parte de Cristo para que la humanidad se salve. Gloria a Dios, usted y yo tenemos hijos y estamos intentando enseñarle el temor a Dios a nuestros hijos. Pero quiero que piensen en la nueva generación que no tiene contacto con el evangelio, que no sabe nada del evangelio. Pues esa generación va a tomar en algún momento el liderazgo de nuestra nación. Y si estas son sus influencias, ¿cómo va a ser nuestra sociedad? Es por eso, amados hermanos, que tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cómo le tenemos que enseñar la verdad a las nuevas generaciones? Quiero aclarar algo. Los principios bíblicos no cambian. Lo que fue pecado antes sigue siendo pecado ahora. Y el principio de la salvación y restauración del ser humano no cambia. Y solo lo puede dar ¿quién? Cristo Jesús. No cambia. Pero el método
tiene que cambiar. ¿Y a qué me refiero con el método? Es por eso que los sociólogos le llaman el nuevo lenguaje de las nuevas generaciones, el nuevo idioma de las nuevas generaciones. Usted y yo, si queremos ser líderes efectivos para las nuevas generaciones, porque todos los ministerios acá hay niños y adolescentes que en un futuro van a ser líderes, todos los que estamos acá tenemos que hablar el nuevo idioma, hermanos. Y ese nuevo idioma lo vamos a ver después del receso.